Muy bien, jovencitos. Entonces retornamos ahora en esta parte para poder ya dar las claves a las preguntas de nuestro solucionario. Muy bien. Recuerden que hemos visto entonces la motivación y las diferentes teorías que también están propuestas por los psicólogos Maslow, Deci Ryan, el señor McClelland, y cada una de ellas pues tiene, ¿no?, importantes aportes a la psicología en el campo de las necesidades. Muy bien, vamos a empezar entonces, en este caso, con la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta dice que después de haber recorrido 6 kilómetros en una maratón, Oscar siente mucha sed. Como ya no puede soportar la deshidratación, se detiene un instante a beber. De lo anterior, en el ciclo de la motivación, el beber, ¿cómo se considera? ¿El estado motivante, el motivo, la conducta motivada o el objeto deseado? ¿Te acuerdas que habíamos visto que la motivación obedece a ciclos, ¿no es cierto? A 3 etapas, donde primero era el estado motivante que contempla la necesidad y el motivo, donde la persona siente sed, siente hambre y empieza a construir una representación mental. Deseo tomar un vaso con chicha, ¿no? O un vaso con limonada. Y después de ahí empieza la conducta motivada, que es toda una serie de conductas o de comportamientos para poder conseguir ese objetivo. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Después de una maratón, Oscar siente mucha sed, ya no puede soportar la deshidratación, se detiene un instante a beber. De lo anterior, en el ciclo de la motivación, el beber, o sea, el tomar el agua, se considera una conducta motivada, ¿no es cierto? Porque es todo el comportamiento que uno realiza para la satisfacción de ese objetivo o de esa necesidad. La motivación, entonces, es un proceso mental consciente, ¿ya? Y donde se da un ciclo permanente de la necesidad y de ahí su satisfacción en función de la necesidad del sujeto. El ciclo motivacional posee etapas, es el estado motivante, luego viene lo que es la conducta motivada y después tenemos la satisfacción, ¿no?, que es la reducción del estado motivante. En ese sentido, nuestra clave es la C de Cachimbo. Muy bien, entonces la reducción del estado motivante es la satisfacción de la necesidad, que es la homeostasis, donde ya la persona por fin se siente un poco más hidratada, en este caso, ¿no?, de la pregunta, se siente más satisfecha también. Muy bien, entonces aquí, según el caso, Oscar tiene sed, tiene ya esa necesidad, lo cual propicia el deseo, que es el motivo. Quiero tomar agua, quiero tomar un refresco, de beber ese líquido, impulsando a beber, ¿no? O sea, tener esa conducta de llevar pues el agua, ¿no?, de poder tomar. Entonces eso ya es una conducta motivada. Muy bien, esa es la pregunta número 1 entonces para nuestro ejercicio que está recién empezando, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 2. De acuerdo al planteamiento desarrollado por Abraham Maslow respecto a la jerarquía de las necesidades, solo una pequeña parte de la población satisface las necesidades de pertenencia fisiológicas, de estima o de autorrealización. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que las necesidades más básicas y más fuertes son pues las fisiológicas, ¿sí o no?, que tienen que estar en el día a día? Pero después de ahí se van construyendo unas necesidades que son un poco más elevadas, que nos permiten el crecimiento. Así teníamos la necesidad de seguridad, la necesidad, por ejemplo, de pertenencia, que busca el gregarismo, que es estar una persona en grupos sociales, necesidad de estima, que es aprobar y también reforzar la autoestima, y también la necesidad de autorrealización. Sin embargo, esta última, muy pocos llegan a satisfacer. Y eso es lo que estamos viendo acá en la pregunta número 2. Solo una pequeña parte de la población satisface entonces las necesidades de autorrealización, sería nuestra clave para el día de hoy. Así, la alternativa es la D. Muy bien, entonces el psicólogo humanista Maslow plantea que en su teoría sobre la jerarquía de las necesidades, creía que la gente se desarrolla a través de varios niveles hasta su potencial completo. Unos cuantos alcanzan el nivel más alto de desarrollo y se les llama autorrealizados. No obstante, la mayoría de la población se detiene a un nivel inferior a lo largo del camino. Maslow no se interesaba tanto en la mayoría como en los pocos que alcanzan un desarrollo superior. Consideraba a esos pocos como faros que dirigen el género humano hacia su pleno potencial, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que
para Maslow, muy pocos estarían, pues, en esa cumbre, ¿no? En esa punta de la pirámide denominada autorrealización. También ustedes lo van a ver en algunos libros como autoactualización, también se le conoce así. Bueno, vamos a la pregunta entonces número 3. Recuerden que también se le conoce como autoactualización. La pregunta 3 nos dice, en función a la clasificación de las necesidades, podemos afirmar que las necesidades biosociales se denominan así debido a que, ¿por qué se le dice biosociales? Porque se inician biológicamente y se logran satisfacer con mecanismos innatos, porque ocupan la cúspide en la jerarquía o pirámide de necesidades de Maslow, porque se inician por descompensación orgánica y su satisfacción es socializada, o por carencias o necesidades consideradas irreprimibles e impostergables. Entonces, ¿por qué se le dice biosociales? ¿Te acuerdas que habían 3 tipos de necesidades? Necesidades que eran pues, las necesidades biológicas que están presentes en los demás seres vivos, necesidades también denominadas biosociales, que son las necesidades biológicas, pero ya con un tinte social, aprendizaje, ¿no? Y consciente. Y las necesidades psicosociales que son estrictamente ya conscientes y sociales. Entonces, en función a la clasificación de las necesidades, cuando se habla de las biosociales, se inician biológicamente y se logran satisfacer con mecanismos innatos. Ocupan la cúspide en la jerarquía o pirámide de necesidades de Maslow, que son los correctos, digamos. Se inician por descompensación orgánica y su satisfacción es socializada. Así es. Entonces, nuestra clave es C. Estamos hablando entonces de las necesidades biosociales. Para clasificar las necesidades, entonces se toma en consideración las diferencias entre el hombre y el animal, así como el origen y el modo de satisfacción de las necesidades. Entre ellas tenemos las necesidades biológicas, biosociales y las psicosociales, por ejemplo. Las necesidades biosociales se originan en los estados de carencia que presentan fisiológicamente el ser humano, pero cuya satisfacción está regulada por la cultura, por el aprendizaje. Es decir, su satisfacción es aprendida, así como se caracterizan por ser conscientes, son reprimibles y son postergadas. Así, por ejemplo, si un jovencito está dando un examen, como les había mencionado, ¿no? Entonces va a sentir quizás hambre, quizás siente sed, pero va a postergar por breve tiempo esa necesidad de consumir alimentos o de tomar agua, por ejemplo, ¿no? Según la jerarquía de las necesidades de Maslow, se localiza en la base de la pirámide. Claro, las biosociales, que también se le conoce como fisiológica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 4. Carlos siempre trata de hacer lo que su grupo decide, ya que quiere quedar bien con ellos y busca su aceptación para mantenerse integrado. Esto se puede considerar, según Maslow, una forma de necesidad de autorrealización fisiológica, de estima o de pertenencia. Bueno, acá dice que Carlos siempre trata de hacer lo que su grupo decide, o sea, siempre él busca estar en gregarismo. ¿Qué era gregarismo? Situación de querer estar en grupo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere pertenecer, quiere tener esa intimidad con ese grupo, pertenecer. Y dice que siempre quiere quedar bien con ellos y busca su aceptación para mantenerse integrado. Entonces, esto se puede considerar, según Maslow, una forma de necesidad de pertenencia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ya de grupos sociales. Así, la jerarquía de Maslow muestra cómo progresa nuestra motivación hacia la cima de la pirámide, desde la base con las necesidades biológicas más fundamentales hasta las necesidades superiores. Hay 5 necesidades motivacionales ordenadas jerárquicamente, fisiológicas de carácter orgánico, seguridad, defensa y protección de daños físicos, y emocionales, que es la pertenencia o membresía, o sea, pertenecer a algo, ¿no? Y es en el aspecto de sensación de formar parte de un grupo. Y encima tener aceptación. Muy bien, la estima, que es el respeto por uno mismo, es el reconocimiento, y la autorrealización, que es el impulso de convertirse en lo que uno es capaz de ser. Entonces, según el enunciado, Carlos desea integrarse y ser aceptado por su grupo, por lo tanto presenta una necesidad de pertenencia.
Así es, por eso para la número 4 nuestra clave es la D. Pertenecer entonces a un grupo social, ¿no? Vamos a encontrarnos con la pregunta número 5, a ver. En la pregunta número 5 dice así. Por definición, aquel estado de tensión provocado por la ruptura del equilibrio interno y que generalmente conduce a una conducta que procurará la obtención del fin o meta, hace referencia a la afectividad, a la percepción, al sentimiento o a la motivación. Entonces, de hecho, que acá estamos viendo que aquel estado de tensión provocado por la ruptura del equilibrio interno, o sea, falta la homeostasis, y que generalmente conduce a una conducta que procurará la obtención del fin o meta, estamos hablando de la motivación. Que la motivación es el proceso psicológico superior que impulsa la conducta hacia el logro de una meta o de un objetivo. Muy bien, aquí entonces la motivación es un proceso interno y de tensión que activa, guía y mantiene la conducta a lo largo del tiempo para alcanzar objetivos y satisfacer así necesidades. Nos puede ayudar a responder las preguntas ¿por qué hago esto? Como en ¿por qué se comporta la gente como lo hace? O ¿por qué persiste en ciertos cursos de acción aun cuando no le produzca recompensa evidente? Son preguntas entonces que pueden definir también esa motivación, ¿no? Recuerda que la afectividad no podría ser porque es o porque representa la relación que hay entre los objetos y el sujeto, y es decir, representa la satisfacción o no de las necesidades. Una afectividad generalmente busca esa relación del sujeto con el entorno, produciéndose diferentes reacciones, como emociones, sentimientos, pasiones o estados de ánimo. En cambio, la percepción integra, organiza y da significado a la información sensorial, mientras que el sentimiento forma parte de la afectividad, es un afecto profundo aprendido, es mucho más sosegado, calmado, duradero, ¿no? Y que se adquiere en la sociedad. Entonces aquí, en la pregunta número 5, de hecho que nuestra clave es la D. La clave entonces es la D. Vamos a nuestra pregunta número 6. Nuestra pregunta número 6 dice así. Andrés es un muchacho bastante persuasivo. Generalmente logra que sus amigos cambien de opinión respecto a asistir a la biblioteca, a estudiar o dejar de hacerlo. En lo anterior encontramos la expresión de la necesidad de logro, de poder, de pertenencia o de persuasión. Dice que Andrés es un muchacho bastante persuasivo. Generalmente logra que sus amigos cambien de opinión respecto a asistir a la biblioteca. Entonces él tiene una influencia sobre ellos, ¿no? O bien cambian de opinión para asistir a la biblioteca o para dejar de hacerlo o estudiar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Según lo que habíamos mencionado en el señor David McClelland, hay 3 tipos de necesidades, ¿no es cierto? Necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Entonces, en este sentido estamos viendo que en Andrés se da la necesidad de poder, ¿no es cierto? De influencia. ¿Está? David McClelland desarrolla una teoría basada en la existencia de las necesidades básicas, en la existencia de 3 necesidades básicas que toda persona comparte en grados variables. Además, cree que todo trabajador tiene las 3 necesidades que pueden afectar a su rendimiento laboral, ¿no? Estas necesidades son de logro, de poder, que es la clave para nuestra pregunta número 6, de logro, de poder, y también tenemos acá la afiliación, ¿no? Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, poder es hacer que los otros se conduzcan como no lo habrían hecho de otro modo. Según el enunciado, Andrés tiene la capacidad de influir en el cambio de opinión de sus amigos, por eso que la clave es la B. Pero, ¿sabe por qué no es persuadir? Ya que está diciendo que Andrés es persuasivo, lo que pasa es que persuadir es una característica de la necesidad de poder, influenciar, persuadir, ¿no? Doblegar, pero el señor McClelland no dice pues persuasivo, ¿no? Solamente dice logro, poder y afiliación. Y dentro de la característica del poder, o sea, dentro de la necesidad de poder, se encuentran pues estas otras, se podría decir, cualidades, ¿no? Influenciable, persuasivo, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 7. A ver, jovencitos, señoritas,
Bueno, la pregunta número 7 dice que dos amigas estudian en la universidad en el área de salud. Roxy estudia enfermería porque valora la salud más que otra cosa. Es por ello que busca conocer el rol que desempeñará cuando termine la carrera, mientras que su amiga estudia medicina humana para lograr un promedio sobresaliente de rendimiento académico, curso, y así obtener una beca de estudio de posgrado en el extranjero. Entonces podemos decir que Roxy presenta una motivación, mientras que su amiga presenta una motivación. Aquí tendríamos que repasar también y analizar lo que propone Deci y Ray. ¿Se acuerdan de que la motivación extrínseca y la motivación intrínseca? ¿No es cierto? Entonces dice que dos amigas estudian en la universidad en el área de salud. Roxy estudia enfermería porque valora la salud más que otra cosa. Es por ello que busca conocer el rol que desempeñará cuando termine la carrera. Mientras que su amiga estudia medicina humana para lograr un promedio sobresaliente de rendimiento académico en sus cursos y así obtener una beca de estudio de posgrado en el extranjero. Entonces podemos decir que Roxy presenta una motivación, mientras que su amiga presenta una motivación. Entonces, al momento de decir que Roxy estudia enfermería porque valora la salud más que otra cosa y es por ello que busca conocer el rol que desempeñará cuando termine la carrera, estamos hablando de algo interno, ¿no es cierto? De algo intrínseco. Mientras que su amiga más bien está estudiando medicina humana por el reconocimiento externo, por ejemplo, tener una beca y además estudiar un posgrado en el extranjero. Entonces podemos decir que Roxy presenta una motivación intrínseca, mientras que su amiga presenta una motivación extrínseca, ¿no? Muy bien, en ese sentido, Deci y Ryan, 1985, la motivación intrínseca es el solo interés y placer de elaborar y realizar una tarea o estar guiado por valores, mientras que la motivación extrínseca está dirigida hacia la obtención de unos beneficios materiales o externos, ¿ven? Uno es el que, en este dibujito, ¿no? Uno es el que cocina pues por amor, por placer, por identificación, y lo otro es por un fin ya externo, ¿no? De acuerdo con el enunciado, Roxy está motivada por estudiar enfermería porque valora la salud, guiado por valores, mientras que la amiga estudia medicina porque quiere ganar una beca, ¿cierto? Un beneficio que es externo. En ese sentido, la clave para nuestra pregunta número 7 es la A. Muy bien, ¿por qué no puede ser profesora motivación de poder, no? Porque no busca influenciar en el caso de Roxy. Y no es motivación extrínseca, como nos dice la C. ¿Por qué? Porque no está orientado a aspectos externos. Motivación explícita e implícita, no se ha hablado de esos términos. Deci y Ryan hablan de extrínseca e intrínseca, ¿no? Vamos a la pregunta entonces número 8. Muy bien. Dice que según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, señala la alternativa correcta con relación a la necesidad de seguridad. A ver, la necesidad de seguridad. Un ingeniero civil busca trascender, dejar huella en la construcción de un hospital, pretender demostrar ser el mejor resolviendo problemas de matemáticas. La adolescente busca aprobación de sus amigas a través de su imagen corporal. A raíz de que un trabajador no se encuentra en planilla en una empresa textil, siente temor ante un probable despido de la empresa. Y estamos viendo sobre la necesidad de seguridad. ¿Se acuerdan que seguridad es estar pues protegido, ¿no? Protección. Ya sea en la salud, ya sea en el campo del estudio o en el campo laboral, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando me dice que un ingeniero civil busca trascender, dejar huella en la construcción de un hospital, estaríamos hablando más de una autorrealización. Pretender demostrar ser el mejor resolviendo problemas de matemáticas sería más de estima, ¿no? El éxito. La adolescente busca aprobación de sus amigas a través de una imagen corporal, también es un estima. En cambio, a raíz de que un trabajador no se encuentra en planilla en una empresa textil, siente temor ante un probable despido. Entonces, efectivamente, aquí estamos hablando de la alternativa D, porque estaría dándose la necesidad de seguridad, ¿no? Muy bien, entonces Maslow menciona la necesidad de seguridad es sentir que existe un orden, una estabilidad, ¿no? Rutina, familiaridad y control sobre la propia vida y el ambiente. Con relación a las alternativas, la A es incorrecta porque hace referencia a la necesidad de autorrealización. En la B tampoco no se da porque es más de logro, de éxito.
Incorrecto en la C, porque es más de pertenencia, en cambio la D sí sería la clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra clave es la D. Para la pregunta 8, la clave es la D. Recuerden entonces, el trabajador requiere estar en planilla, lo cual indica la búsqueda de la estabilidad laboral, ¿no? Para la pregunta número 8. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. Según la teoría motivacional de Maslow, relacione correctamente el caso con sus respectivos tipos de necesidades. Un padre de familia compró un televisor de última generación, modelo OLED, para tener un mejor estatus social. ¿Cuál podría ser? Pertenencia, autorrealización, fisiológica o estima. Está diciendo que es para tener un mejor estatus. El caso 2, un estudiante preuniversitario durmió 10 horas ininterrumpidas luego de haber terminado sus exámenes parciales. Entonces estamos hablando de cuál sería pertenencia, autorrealización, fisiológica o estima. Dice que durmió 3 horas, 10 horas ininterrumpidas, 10 horas. Un desgaste, ¿no? Luego de haber terminado sus exámenes parciales. Caso 2, una señorita busca evitar la desaprobación de un grupo de amigas. ¿Cuál será entonces? Pertenencia, autorrealización, fisiológica o estima. Dice que una señorita busca evitar la desaprobación de un grupo. Un grupo. Luego un científico investigador encuentra satisfacción personal al esforzarse al máximo para encontrar un nuevo medicamento que erradique el cáncer. Entonces será pertenencia, autorrealización, fisiológica o estima. Si nos damos cuenta, cuando dice el primer caso de un padre que se ha comprado un televisor de última generación para tener un mejor estatus social, entonces estamos hablando de que él busca pues ser admirado, ¿no es cierto? La aprobación o la admiración de los otros. Entonces estamos viendo que acá se da la estima, para que todos vean pues eso, cómo él sí tiene el dinero, ¿no? Por eso sería la estima en lo que es el ítem 1. Ahora, un estudiante preuniversitario durmió 10 horas ininterrumpidas luego de haber terminado sus exámenes parciales. El dormir es una necesidad fisiológica, ¿sí o no? Por lo tanto, la 2, alternativa 2 sería la B, fisiológica. Después, una señorita busca evitar la desaprobación de un grupo de amigas. Entonces, estamos hablando que aquí se presenta la necesidad de pertenencia. Busca evitar la desaprobación de un grupo, ¿no? Entonces, estamos hablando que siempre busca pertenecer a ese grupo y busca evitar la desaprobación. Un científico investigador encuentra satisfacción personal al esforzarse al máximo para encontrar un nuevo medicamento que erradique el cáncer. Y entonces estamos hablando de una autorrealización. En ese sentido, la clave es 1D, 2B, 3A y 4C. Entonces nuestra clave es la D de dado. Encontrando la correlación, el padre de familia busca reconocimiento social, por lo tanto hace referencia a una necesidad de estima. El estudiante busca satisfacer su necesidad de sueño, por lo tanto hace referencia a la necesidad de fisiológica, ¿no? La señorita busca ser aceptada en el grupo, por lo tanto hace referencia a la necesidad de pertenencia. Y el científico desarrolla al máximo su potencial para sentirse bien consigo mismo, hace referencia a la autorrealización. En ese sentido, nuestra clave es la. Ahí tenemos una pirámide interesante de unos gráficos, ¿no? Que también pueden ilustrar estas necesidades del señor Maslow, ¿no? Muy bien, jovencitos. Vamos entonces a la pregunta número 10. David McClelland en 1955 propuso la teoría de las 3 necesidades adquiridas en el contacto cultural. Afirmaba que todo trabajador tiene 3 necesidades que pueden afectar a su rendimiento laboral. El trabajador con necesidad de se fija metas difíciles, pero realistas, mientras que el trabajador con necesidad de desea ocupar puestos de alto nivel y de toma de decisiones. Muy bien, entonces, David McClelland plantea que hay necesidad de logro, de poder y de afiliación. Por ejemplo, el trabajador con necesidad de se fija metas difíciles, o sea, para tener un éxito, un logro. En ese sentido, estamos diciendo que es logro en esta primera parte. Puede ser la A o la B, ¿cierto? Después dice, mientras que el trabajador con necesidad de desea ocupar puestos de alto nivel y de toma de decisiones.
ocupar puestos de alto nivel y tomar decisiones. Entonces estamos viendo que está buscando un poder también, ¿no? En la A, en cambio, dice afiliación, necesidad de afiliación a un grupo, ocupar puestos, pero cuando dice puestos de alto nivel, o sea, mayor jerarquía, ¿no? Y de esa manera que haya personas por debajo, ¿no? Entonces estamos hablando de poder. Entonces, en ese sentido, la pregunta 10, la clave es la D. Para David McClelland, el ser humano actúa para satisfacer tres necesidades, los cuales son necesidad de logro, que es la urgencia de sobresalir, de superar niveles de éxito, necesidad de poder, que es la búsqueda de puestos que permitan ejercer influencia en la conducta de las personas que están a su alrededor, la necesidad de afiliación, que es el deseo de mantener relaciones personales amistosas, ¿no? Ahora, según los enunciados, el primer trabajador se fija metas difíciles como retos, superar niveles de éxito, mientras que el otro trabajador busca ocupar puestos de alto nivel, que es una necesidad de influenciar en los otros trabajadores, ¿no? Por eso es la clave. Muy bien, ahí está entonces los dibujos. Hay youtubers que también son influencers, ¿no? Si había escuchado eso, entonces son también necesidades así de poder. Muy bien, en ese sentido la clave de la pregunta número 10, por eso es la D. Vamos a la pregunta número 11. En una charla vocacional, el psicólogo, al interactuar con los jóvenes y señoritas, les dice lo siguiente: las personas que asumen responsablemente sus errores y no tratan de justificarla con excusas, es porque tienen una alta determinación y por ende no podrían seguir carreras militares. De acuerdo al caso, el psicólogo hace mención a una necesidad biológica, necesidad biosocial, necesidad psicosocial o motivación extrínseca, ¿no? Entonces menciona que las personas que asumen responsablemente sus errores y no tratan de justificarla con excusas es porque tienen una alta determinación y por ende no podrían seguir carreras militares, ¿no? De acuerdo al caso, el psicólogo hace mención a una necesidad que es de tipo biológica, sabemos que no es así, ¿no? Biosocial tampoco. Una necesidad psicosocial, claro. Una motivación extrínseca, ¿no? Porque no se habla de logros, de premios. Entonces, en ese sentido, nuestra clave es la C, necesidad psicosocial, ¿no? Las personas que tienen una alta determinación. La necesidad psicosocial se adquieren en el proceso de socialización y provienen del ambiente social en el que se desenvuelve el individuo. Se estructura en el curso del desarrollo mediante el aprendizaje y están ligadas al desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, ahí tenemos palabras claves como la resiliencia, la proactividad, que es la capacidad de trabajar en grupos, la autodeterminación, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, todo eso conlleva las necesidades psicosociales. Según el caso planteado, hace referencia a las personas que poseen la necesidad de determinación. Está bien hacer una necesidad psicológica adquirida socialmente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el hecho de seguir avanzando, por ejemplo, ¿no? En una carretera, en una autopista. Entonces, una necesidad de tipo psicosocial, ¿no? En ese sentido, nuestra pregunta, la clave de la pregunta 11 es la C de Cachimbo. Muy bien, vamos a la pregunta número 12. Matías dice que apenas tenga recursos, estudiará la carrera que quiere. Entre tanto, se prepara estudiando idiomas y cursos que le serán útiles. Eventualmente, un día recibe la invitación para postular a una beca que hará posible su deseo, pero se demora en reunir y presentar sus documentos. Esto último pone en duda que Matías esté motivado realmente, ya que no cumple con las características de esforzarse y ponerse a actuar de inmediato, ser persistente y elegir personalmente, esforzarse, actuar y elegir personalmente, ser persistente y responder de inmediato. Entonces dice que cuando lo invitan para que pueda dar un examen, cuando se está ofertando pues una beca, dice que este último pone en duda, ¿no? Que Matías está motivado realmente, ya que no cumple con las características de qué. ¿Por qué? Porque dice se demora en reunir y presentar sus documentos. Entonces, se pone en duda, esto último pone en duda que Matías está motivado realmente, ¿no? Ya que no cumple con las características de qué. Del esfuerzo, ¿no? No presenta esfuerzo. Tampoco se muestra la persistencia, ¿no? Después en la C me dice tampoco el esfuerzo.
no es persistente. Entonces aquí vemos de que se demora en reunir y presentar sus documentos, entonces no hay un esfuerzo por ello. Y ponerse a actuar de inmediato, ¿no? Dice, no, después, dice, ¿no? En cambio, en la C no dice actuar y elegir personalmente, no, más bien acá el actuar de inmediato, ¿no? Dice, no, no sé todavía, no sé dónde están mis documentos. Entonces vemos que aquí no cumple con las características de esfuerzo y ponerse a actuar de inmediato, que viene a ser la parte práctica ya, ¿no? Esa es una pregunta de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del 2019, parte 2. Vamos a la fundamentación. Al estudiar el comportamiento humano, la psicología admite la existencia de una fuerza que la determina. Esta fuerza que impulsa al hombre a realizar acciones es la motivación, la cual se caracteriza por ser cíclica, es decir, está en constante actividad, pasando por las siguientes 3 etapas o fases, y ya lo habíamos visto, ¿no? Estado motivante, conducta motivada y reducción del estado motivante. De acuerdo con el enunciado, Matías no está motivado realmente, ya que no se esfuerza y no se pone a actuar de inmediato, ¿no? O sea, no actúa de inmediato. Es una característica de la conducta motivada, ¿no? En ese sentido, nuestra clave entonces es la A. Muy bien, jovencitos, entonces hemos llegado a la parte final de nuestras preguntas. Recuerden ustedes, jovencitos, que hay un foro habilitado para que ustedes puedan preguntar, quizás ahí alguna inquietud. Se va a contar también con el apoyo de los docentes de la plana de psicología, donde podamos también resolver las preguntas, cualquier cosa, cualquier duda que haya, pueden escribir en el foro, donde ahí también se les puede pues, dar resolución a las respuestas que de repente tengan. ¿Ya, jovencitos? Muy bien, entonces hemos llegado ya a nuestra parte final. Muchas gracias por su atención también, jovencitos. Y bueno, conmigo será ya hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, jovencitos. Cuídense, por favor. Nos vemos. Chao.